Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra. Para eso les invito a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Apocalipsis capítulo 18, versículos desde el 1 hasta el 8. Dice de la siguiente manera: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán tus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios, el Señor, que la juzga. Palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, a medida que nos acercamos a tu palabra, y sobre todo a un texto tan complejo como este, rogamos que nos des iluminación de tu Espíritu. Por medio de tu Espíritu, habilítanos para entender las Escrituras, para aceptarlas, y rogamos también que si alguien en este lugar no tiene vida eterna, no salga de este lugar con esa misma condición, sino que tú, Señor, que das abundantemente y sin reproches, le des toda clase de virtudes y toda clase de bien, para que, habiéndole sido provista por ti la fe y el arrepentimiento, pueda, Señor, alcanzar la vida eterna. Hazlo por amor a ti mismo y porque lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, la Escritura nos enseña que los regenerados y los no regenerados habitan en dos mundos opuestos, ¿sí o no? Los cristianos están en el reino de Cristo, y ese reino de Cristo está caracterizado por la justicia. Cuando se dice justicia, entiéndanse por obediencia a la ley, o la rectitud es una mejor palabra. La rectitud en comparación con el estándar de la ley también está caracterizado por la luz y está caracterizado por la vida eterna. Mientras que los incrédulos están en el reino de Satanás, que se caracteriza por la anarquía. ¿Qué cosa es la anarquía? Falta de orden, desorden. Se caracteriza por la anarquía, se caracteriza por la oscuridad y por la muerte espiritual. Los salvos y los no salvos tienen diferentes afectos. Aquí entiendan el aparato emocional. Tienen diferentes afectos, tienen diferentes creencias, tienen diferentes principios, tienen diferentes motivaciones, tienen diferentes metas, tienen diferentes actitudes y tienen diferentes esperanzas. En resumen, ven la vida desde dos perspectivas totalmente opuestas. La Escritura nos llama a nosotros como regenerados a no alinearnos con esas perspectivas que tienen los no regenerados. La Escritura nos llama a no identificarnos con esas cosas con las cuales se identifican las personas no regeneradas. Dios es un Dios santo, como estuvimos cantando, está sentado a la diestra y Él espera que su pueblo sea santo. Sed santos porque yo soy santo. Santo significa apartado de y consagrado a. Dios mismo está apartado de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado y de la maldad, y está consagrado Él mismo a la santidad, a la justicia, a la rectitud, la equidad. Asimismo, el pueblo del Señor tiene que estar caracterizado, al igual que su Dios, por estar apartado del reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la mentira, de todo lo que sea pecaminoso, y consagrado a todo lo que tiene que ver con Dios, con su reino, con la piedad, con la vida eterna, con el gozo del Señor. Eso nos enseña la Escritura. Creo que hasta ahí todos decimos amén, todos sabemos esto. ¿Okay? De manera que en la Escritura se puede observar en varios pasajes que Dios aborrece la mezcla. Y aquí es donde vamos, porque sabemos que unos están en un lado y otros están en el otro. Pero hay una clase de cristianos que algunos llaman cristinos y otros cretinos, que tienen un pie en el reino de Dios, entre comillas, y otro pie en el reino de las tinieblas. Sin embargo, la Biblia es clara. Dios no acepta esa mezcla entre lo puro y lo impuro, ya que cuando las dos sustancias se mezclan, lo puro siempre se vuelve impuro y nunca al revés. Coja una pintura blanca y coja una pintura negra y mézclenla para que ustedes vean que es la blanca la que va a tirar un matiz tirando para negro, que en ese caso es gris. Pero nunca el negro se va a volver blanco. Cuando usted mezcla algo, siempre lo que está puro es lo que se termina contaminando y nunca al revés. De ahí que Dios nos ordena
Y fíjense, lo quiero enfatizar, Dios lo manda, es un mandamiento, es enfático, es una ordenanza, Él lo está diciendo, hay que hacer esto, es lo que Él espera que hagamos. ¿Qué nos ordena? A renunciar a cualquier tentativa de mezclarnos con o de diluir la esencia pura del cristianismo. Por tanto, en esta mañana yo me propongo analizar a través de las Escrituras y de manera temática, es una predicación temática, aunque vamos a estar recurriendo a Apocalipsis, vamos a partir de ahí, no es el único texto que vamos a usar. De manera temática me propongo analizar tres maneras, quise poner algo sencillo y fácil de entender para toda la iglesia, tres maneras mediante las cuales nosotros podemos comprometer la pureza del cristianismo. Y lo vamos a hacer analizando tres aspectos o tres áreas o ámbitos de la vida. Uno de ellos es el aspecto religioso, el ámbito religioso. El segundo en el ámbito social y el tercero en el ámbito familiar. ¿De qué manera podemos corromper la pureza o mezclar la pureza del evangelio en la religión, en la sociedad y en la familia? Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el primer punto, en el ámbito religioso. Y ahí sí vamos a ir a este texto de Apocalipsis, en el cual estamos. En este texto de Apocalipsis vemos en el capítulo 17 que hay una mujer que se le llama la gran ramera y ella está sentada sobre una bestia. Esta bestia se define como que tiene 7 cabezas con 10 cuernos, ella está embriagada, se está borracha, pero el vino que ella se está tomando, que lo tiene un cáliz es una copa, ella tiene una copa de oro en sus manos y esa copa que ella se está tomando dice la Escritura que es la sangre de los mártires. O sea, esta mujer está yéndose en contra de los cristianos, los está matando. Ubíquense en el contexto de Juan. Juan está viviendo en un tiempo en el cual la iglesia está siendo perseguida. Juan mismo estaba preso en una isla. El cristianismo está bajo persecución y están habiendo mártires, están matando a los cristianos. Y Juan está viendo a una mujer que está ebria de la sangre y está sentada sobre una bestia. Esta bestia sobre la cual está sentada es la misma de la que habla Daniel. Posiblemente sea el Imperio Romano. Esta mujer está ebria, está confabulada con el imperio y está yéndose en contra del cristianismo. Por eso es que en el capítulo 18 la comparan con Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia fue la nación que históricamente, o una de ellas, era reconocida, o era el tipo, esa es la tipología. Ella era el tipo de lo que sería el enemigo de Dios. Babilonia representa en la Escritura los enemigos de Dios. De ahí que algunas personas dicen que aquí Babilonia se está refiriendo al mundo, al sistema maligno que gobierna. Otros dicen que se refiere a la nación de Israel, que esta mujer que está sentada sobre la bestia es la nación de Israel, que está confabulada con el Imperio Romano, que es el mismo que estaba en ese tiempo, que había colonizado a Israel, y que ella, junto con el Imperio Romano, están de mutuo acuerdo y están persiguiendo a los cristianos. Eso es una interpretación, no estoy queriendo decir que sea eso. Estoy diciendo las múltiples interpretaciones que hay. Si ustedes notan más para adelante, la Escritura dice que llega un momento en el cual la bestia aborrece a la ramera y acaba con la ramera y la quema. Y algunos interpretan que eso fue cuando el Imperio mismo romano destruyó a la ciudad de Jerusalén en el año 70. Otros, esa es una interpretación peterista. Otros tienen una interpretación futurista en la cual dicen que esta mujer ramera, algunos han dicho que es la Iglesia Católica, o sea, los reformadores todos decían que este capítulo 17 era la Iglesia Católica. Y que al final el imperio romano, avivado, según va a terminar atacando a la Iglesia Católica y la va a destruir. Otros, sobre todo los dispensacionales, se refieren también a la Iglesia Católica, aunque hablan de que esta es la Iglesia apóstata, que al final de la jornada va a ser destruida por Dios. Y ellos ven estos eventos como algo que está en el futuro, algo que todavía no ha pasado. Hay varias interpretaciones. Obviamente, como yo no voy a hablar de escatología hoy, yo no voy a caer en si es y si yo creo esto, si creo que lo que quiero es enfocarme en el tema. ¿De qué manera podemos diluir el cristianismo mezclándolo con cosas que a Dios no le agradan? Y vamos a empezar por el ámbito religioso. Por tanto, teniendo en cuenta las dos principales interpretaciones que son las que más coherencia yo les veo, número uno, que es que la mujer sea Israel, o sea, la nación judía étnica de Israel, o que la gran Babilonia ahí sea el mundo, la voy a interpretar de las dos maneras, porque como no sé realmente cuál es, pues de las dos maneras entonces. Ok, vamos en el caso, suponiendo que ahí se estuviese hablando en el capítulo 17 y 18 de la nación de Israel que confabulada con el Imperio Romano está matando a los cristianos. ¿De qué manera se estaba mezclando o corrompiendo la esencia como tal de la religión divina instituida por Dios? Porque recuerden que el judaísmo fue instituido por Dios. O sea, el judaísmo era la religión correcta en el antiguo pacto. Cuando vino el nuevo pacto, el cristianismo es la continuación del judaísmo, pero estos judíos que no creyeron en Cristo, no quisieron continuar y hacer, vamos a decir, que la transición hacia el cristianismo, todavía nosotros necesitamos un cordero, ¿sí o no? Todavía lo necesitamos. La única diferencia es que en el antiguo pacto ellos tenían que venir con un cordero real y matarlo constantemente. Nosotros ya tenemos nuestro cordero, que es Cristo, ya murió en el pasado, no hace falta seguirlo matando porque Él con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santos. Por tanto, sí, nosotros todavía estamos bajo ese sistema, necesitamos un cordero, pero el cordero es Cristo. Ya no es una oveja de verdad, nosotros no estamos bajo ese sistema ceremonial porque Cristo ha cumplido ese sistema ceremonial. Por tanto, el cristianismo es la continuación. Fíjense que no es que es una cosa distinta, no es lo mismo.
Lo que aquí lo estaban haciendo tipológicamente en sombras, apuntando hasta que llegara el verdadero Cordero. Hacían sacrificios hasta que llegara el verdadero sacrificio. Había un sacerdocio hasta que llegara el verdadero sacerdote. Estaban los levitas hasta que llegara el verdadero que adora en espíritu y en verdad. Y así sucesivamente. Pero ya vino. O sea, nosotros continuamos, pero de otra manera, porque ya alguien cumplió toda la ley ceremonial que ellos tenían que cumplir en aquel entonces, porque no había venido el Mesías. Pero es lo mismo. Yo no quiero que ustedes partan la Biblia como que esto es una cosa y esto es lo mismo. Continúa igualitico, pero de otra manera. Entonces, en esta continuación, los judíos rechazan continuar y hacer esa transición en donde ya el Cordero no es una oveja que yo traigo, sino que es Cristo. Ellos no quieren. ¿Por qué no quieren? Pablo lo deja claro en Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 3. Miren lo que Pablo está diciendo acerca de los judíos. Y aquí está la clave, interpretar por qué es que ellos no quisieron hacer esa transición. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí obviamente está hablando del Israel étnico porque está orando para salvación. No es el Israel espiritual que somos nosotros. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. Tienen un celo muy grande, es verdad, pero ese celo está errado, no está conforme al conocimiento correcto de las Escrituras. ¿Y por qué tienen ese celo? Ese celo que proviene de la ignorancia, que es lo que está diciendo Pablo, responde, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Vamos a desglosar esto porque este texto está claro. Miren esto, hermanos. El texto dice que ellos no continúan y no hacen la transición hacia el cristianismo, en primer lugar porque ellos ignoran la justicia de Dios. Vamos a aclarar qué cosa es lo que ellos están ignorando. Noten que el verbo es que ellos ignoran, o sea, ellos no se dan cuenta. ¿No se dan cuenta de qué? De la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios en ese pasaje? En ese pasaje la justicia de Dios es la rectitud, la obediencia a la ley. Dice la Escritura que ellos ignoran que Cristo puede darnos esa justicia, porque la justicia no viene por mi propio esfuerzo en el sistema de sacrificio, sino que viene de otra persona que ya hizo lo que yo necesitaba. Ellos ignoran eso y por tanto, como ellos ignoran que hay una justicia que puede ser imputada por medio de la fe, ¿qué hacen? Bueno, pues si no hay ninguna justicia que puede ser imputada, ¿qué es lo otro que queda? Pues yo voy a procurar o voy a hacer esa justicia. Y mire lo que dice el texto. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, segundo, y procurando. ¿Qué cosa es procurar? Procurar es hacer algo con empeño. Es como tú estás intentando hacer algo, pero estás poniendo empeño, estás poniendo énfasis. Ellos están procurando, ¿qué cosa? Establecer la suya propia. ¿La suya qué? ¿De qué se ve? La justicia propia. O sea, yo no tengo ni idea de que por medio de Cristo, estoy hablando como si fueran judíos, se puede obtener la justicia de la ley. Por tanto, yo soy el que tengo que hacer esa justicia de la ley. Yo soy el que la tengo que crear. Yo soy el que me tengo que esforzar. Yo soy el que tengo que entrar por la puerta estrecha. Yo soy el que tengo que creer. Yo soy el que tengo que confiar. Yo soy el que tengo que aceptar a Cristo. Yo soy el que tengo que andar en santidad. Yo soy y yo soy y yo soy. Por tanto, ellos no se sujetan obviamente a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no están caminando por la fe en el Hijo de Dios. Están confiando en el esfuerzo personal de ellos y están quitando su fe del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario y la están poniendo en el esfuerzo que ellos sean capaces de hacer. Y lo dice claramente porque el fin, la palabra que viene ahí es telos. La idea es como que el cumplimiento de la ley es Cristo. O sea, cuando Cristo viene, Él cumple toda la ley. No es que le puso fin a la ley, es que la cumple. Por eso la palabra es distinta porque aquí se tradujo fin, pero en griego es telos, si mal no recuerdo. Y es como el cumplimiento de la ley es Cristo. Es lo que está diciendo ahí. Cristo la cumple. ¿Para qué la cumple? Dice, para justicia a todo el que cree. O sea, la justicia no se gana. La justicia se te es imputada por medio de la fe. Y eso es lo que ignoran estos judíos. ¿Qué es eso? Lo voy a decir de una manera clara. Eso es arminianismo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden trazar, si ustedes entienden un poco lo que es la teología arminiana, usted se va a dar cuenta que la teología arminiana es la misma teología de los judíos estos que no se quieren sujetar a la justicia de Cristo. Es lo mismo. Ellos dicen, no. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que cooperar en mi salvación. Todo no es de Dios. Dios sería un Dios tirano porque coge a uno y a otro no. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer y yo dependo. Y si yo llegué porque yo me sacrifiqué y porque yo guardé y porque yo. Y es lo mismo. Por eso siempre he dicho que arminianismo es una forma de judaísmo disfrazada de evangelicalismo. Es la misma idea del judaísmo. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Tú te tienes que esforzar.
Tú tienes que creer y tú tienes que perseverar. Básicamente el arminianismo desdeña el sacrificio de Cristo y lo hace impotente. Cristo quiso salvar a todos, pero no lo logró. Por tanto, depende de ti. Está abierta la puerta, pero si logras entrar aquí, no fue porque Él te trajo, porque tú viniste. Ese es el arminianismo. Lo mismo los judíos. No. Mi justicia no es la que Cristo compró, es la que yo pueda establecer. Se dan cuenta que el judaísmo establece su propia justicia y el arminianismo también intenta establecer su propia justicia, desdeñando el sacrificio de Cristo. Por tanto, desafortunadamente, y hay que decirlo así de manera profiláctica, sin intención de ofender a nadie ni de dañar, pero si todavía gracias a los hombres no sería siervo de Dios, tengo que decir las cosas como enseña la Escritura. Cuando una persona está confiando en su propio esfuerzo, está desdeñando el sacrificio de Cristo. Y quiero aclarar, esto no significa que usted puede abandonarse a Cristo y vivir la vida como te dé la gana, porque ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es que usted confía plenamente en la obra de Cristo y tú sabes que no depende de ti, pero tú tratas de vivir en santidad para agradar a Dios. Que tú estás agradecido, tú entendiste lo que se hizo por ti. ¿Okay? Por tanto, una de las maneras de diluir el cristianismo en el ámbito religioso es desdeñando el sacrificio de Cristo y poniendo un cierto grado de la fe que tiene que estar completamente en Cristo en ti. Y no podemos tener fe en nuestro propio esfuerzo. Tenemos que abandonarnos por completo a la obra de Cristo. Nosotros nos esforzamos en hacer buenas obras en primer lugar, porque dice la Escritura que ya están establecidas desde antes de la fundación del mundo, decretadas por Dios para que nosotros anduviésemos en ella. En segundo lugar, porque todos los que son salvos hacen buenas obras, no para salvarse, sino porque son salvos. Y en tercer lugar, porque queremos agradar a Dios, queremos vivir en ese estándar de santidad. Cristo vive en nosotros y Cristo le gustaba vivir esa santidad. Por tanto, la vida de Cristo se tiene que manifestar, pero eso no es lo que me salva. A mí me salva Dios por medio de la fe en su Hijo. Que quede claro, la fe no salva. La fe no salva. ¿Quién dice en la Escritura que es el que salva al pecador? Es Dios. La fe es el medio por donde Él te salva. O sea, Él usa la fe para salvarte, pero no es la fe la que te salvó. Es Dios el que te salvó. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es que la fe me salvó o no es que la gracia me salvó. No. La gracia fue la razón que motivó a Dios para salvarme. El favor inmerecido. Vamos a traducirlo. No me merecía ser salvado, pero Dios me quiso salvar usando la fe para salvarme. O sea, la fe es el anzuelo por donde Él me pesca y me trae, pero no es la que me salva. Es Dios que tira el anzuelo y me busca. Por lo tanto, desafortunadamente, una manera de diluir el cristianismo en el ámbito religioso es desdeñando el sacrificio de Cristo. Por otro lado, si la interpretación de Apocalipsis, capítulo 18, no fuera la nación de Israel, y fuera el mundo, esa Babilonia de la que estamos hablando ahí, fuera el mundo, bueno, pues yo creo que aquí, esto lo puse ya como el aspecto social. Ahí mismo en el mismo pasaje, pero esta vez en el aspecto social. Porque en Primera de Juan, y vamos a buscarlo por favor, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, si fuera Apocalipsis 18, que no se está refiriendo a la nación de Israel como esa nación que ha diluido, sino que se estuviera más bien refiriendo al mundo como Babilonia, como el sistema que se opone a las cosas de Dios, pues entonces una manera de diluir el cristianismo, esta vez en la esfera social, en el ámbito social, es amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Vamos a leer el texto un poco más detenidamente. Dice el versículo 15, no améis. Ahí está la orden. No amen al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes, obviamente está implícito, ama al mundo, esa es la evidencia mayor, suprema, y miren lo serio que es la cuestión, es que el amor del Padre no está en ti. O sea, no hay salvación. Este texto nos está diciendo de manera implícita que todas las personas que han sido regeneradas y son salvadas no aman al mundo, no les gustan las cosas del mundo, no se sienten cómodas, no encajan. Recuerden cuando empezamos, los regenerados y los no regenerados están en dos mundos distintos, tienen afectos distintos, metas distintas, esperanzas distintas, todos distintos. Entonces, cuando tú estás en un ambiente que no es el ambiente de tu reino en el cual tú estás, tú no te sientes cómodo en ese ambiente. ¿Okay? Cuando usted está en un barrio donde tienen puesto un reggaetón horrible, y no es el estilo de música que a ti te gusta, me pregunta, ¿tú te sientes cómodo en ese ambiente?
De la misma manera que tú no te sientes cómodo en ese ambiente, si ese no es el estilo de música que te gusta, el cristiano no se siente cómodo en el mundo ni en las cosas del mundo. Ahora, el texto nos da una pista de qué cosas pueden ser esas cosas del mundo a las que se está refiriendo. Y está en el versículo 16. Dice, porque lo que hay en el mundo, y aquí viene, ¿qué es esa cosa? A ver, Juan, ¿qué es eso el mundo? Cuando dice, no amemos al mundo, ¿qué cosas del mundo? Te lo está diciendo, mira, número 1. Esas cosas del mundo son los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida. Ahí están las 3 cosas del mundo que nos seducen. ¿Qué son los deseos de los ojos? Te lo está diciendo claramente. Bueno, aquí empiezan los deseos de la carne. Los deseos de la carne, recuerden el fruto de la carne, o sea, las obras de la carne, perdón, está en la Escritura. Ustedes saben perfectamente qué es lo que es. Todo eso, dice la Escritura, que es mundano. Los deseos de los ojos son aquellas cosas que codiciamos. Y la vanagloria de la vida, la palabra vanagloria, vano significa algo que está vacío. ¿Qué cosa es una cosa vana? Cuando hablas de que la persona tiene vanidad, o que la persona es vana, o que algo es vano, significa que realmente no satisfizo las expectativas que tú esperabas. Por ejemplo, en Oriente nosotros escuchamos que se hablaba de un fruto cuando estaba vano. ¿No recuerdan? Hablaba de un fruto, eso está vano. Yo decía, pero ¿cómo que está vano? Yo no entendía bien en qué sentido ellos lo usaban. Y es, por ejemplo, como cuando tú coges una guayaba que se ve muy linda por fuera, pero cuando le das una mordida está podrida por dentro y está como que hueca. Ellos le llaman eso como algo vano. La idea es que no fue lo que yo pensaba que era. No me llenó como yo pensé que me iba a llenar eso. Y por eso una persona vanidosa es una persona que está enrolada en cuestiones que verdaderamente no producen ningún tipo de llenura en el alma. Es algo realmente vacío, es algo que engaña. Si ustedes notan, en la tentación que tuvo Eva, cuando usted lee en Génesis, fueron esos tres. Dice, vio Eva que el fruto era bueno a la vista, ahí está, los deseos de los ojos. Y dice que era como que deliciosa la idea, ahí está después la carne, ahí está. Y dice, y que era bueno para alcanzar el conocimiento, ahí está la vanagloria. ¿Se dan cuenta? Y fue lo que le pasó a Eva. Eva come el fruto pensando no conocer el bien y el mal. Igual que Dios, cuando conoció el mal, pobre de ella. Pobre de ella. Y de nosotros, por cierto. Santiago expresa esa misma verdad con un lenguaje incluso más contundente. Y no vamos a buscar el texto porque lo sabemos, está en Santiago 4:4. Y miren lo que dice Santiago más crudo. Santiago dice, oh almas adúlteras. Miren el término adúltero. ¿Qué es un adúltero? Un adúltero es una persona que está casado y traiciona a la persona con la que se casó con otra persona. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, es que nosotros estamos casados con Dios. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y cuando nosotros traicionamos a Cristo y a su reino con el reino de Satanás, nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual. Y Pablo está diciendo, y Santiago está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo, y la palabra que viene ahí en el griego original significa un apego emocional muy fuerte. Yo tengo un apego emocional, es emocional el apego, y es muy fuerte. Todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo dice que se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Y me pregunta, ¿tú te constituyes enemigo de Dios? Voluntariamente tú dices, no voy a constituirme. Pero cuando tú estás amando el mundo y cuando eres amigo del mundo, automáticamente tú no lo percibes, pero Dios lo está viendo como que te estás volviendo su enemigo. Por tanto, otra de las maneras de diluir el cristianismo en el ámbito social es cuando nosotros queremos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Yo quiero quedar bien en la iglesia, pero también quiero quedar bien con la gente amiga mía en el mundo. Con eso tenemos que cuidarnos, porque después al final vamos a ver qué consecuencias puede traer todo esto. Y tercero, en el ambiente familiar también se puede diluir esto. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos desde el 12 al 36. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos desde el 12 al 36. Vamos, por favor, y alcánzame el pañito. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos desde el 12 al 36. Gracias. Y aquí vamos a trabajar una historia. Ustedes saben que raramente yo trabajo una historia. Pero miren esta historia. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Pablo nos dijo que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, dice que para nosotros se escribieron, para que nosotros aprendiésemos de ellas. Miren aquí una historia de una familia. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí está Elí. Elí es un hombre que oficia en el tabernáculo. Está en la presencia del Señor, pero Elí tiene unos hijos que están acabando.
Y vamos a ver qué hace Elí. Vamos a leer primero la historia y después la vamos un poco a desglosar. Desde el 12 hasta el 36. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Número 1. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Estaban desdeñando las ofrendas, eso no se podía hacer. Hermanos estaban ofreciendo la ofrenda, venía el hombre y decía, lo que saque es mío. Una ofrenda al Señor, ¿sabes? Eso está el incienso, ¿acuerdan el holocausto quemado que subo como olor fragante? Eso es consagrado al Señor. Él venía y decía, no, lo llevo, tengo hambre. Y se llevaba la carne. Dice, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Estaban lucrando, sacando provecho de su sacerdocio. Sigue diciendo, asimismo, ese asimismo unido significa también. Dice, también, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que estaba, de carne que asar para el sacerdote, perdón, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, para más rematar llega, no solamente que sacaban cuando la estaban cociendo, sino, no, había que picar cruda también porque también quería un pedazo de la carne que se iba a ofrecer al Señor. Dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza, sí o sí. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí, regresa Elí, era muy viejo. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Pregunta, ¿sabían o no sabían? Sí sabían lo que pasaba. Dice, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿qué? Peor aún. No solamente que estaban cogiendo carne de las ofrendas, es que esas mujeres, que debían ser señoritas, por cierto, para ofrecer, ellas velaban a la puerta, no, también tenían relaciones sexuales con esas mujeres para más rematar. Sigue diciendo y les dijo, o sea, él los llama, miren a Elí llama a sus hijos y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo digo que de todo este pueblo, perdón, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Miren el texto que está crudo. El texto dice que Elí los llama a contar, pero los hijos de Elí no escuchan, se vuelven rebeldes y no prestan atención. ¿Por qué se vuelven rebeldes? El texto no lo dice, pero como tenemos el Nuevo Testamento que nos revela que Dios endurece los corazones, aquí lo sabemos. Dios endurece el corazón de estos muchachos. ¿Por qué? Y te lo dice, porque ya Dios los iba a matar. Dios estaba determinado a que este tipo de pecado que ellos estaban cometiendo merecía la muerte. Por tanto, Dios endurece el corazón de ellos para que ellos no presten oído al consejo de su padre y Dios los va a matar. Sigue diciendo. Y el joven Samuel, aquí hay un contraste siempre. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre. Perdón, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? Miren cómo Dios los miró. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, aquí viene la resolución. Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en el cual cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar,
Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. O sea, te va a decir el que no lo mate, yo me voy a encargar de que te haga llorar. O sea, será para que tus ojos estén llorando todo el tiempo. Vas a sufrir por verlo, obviamente, porque van a pasar también cosas malas. Sigue diciendo, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finehás. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él con una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer yo un bocado de pan. Vamos aquí. Miren este pasaje. De acuerdo al versículo 17, Elí sabía que los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de Dios. Entonces el versículo 17, ¿sí o no? Además de esto, Elí sabía que sus hijos tenían relaciones sexuales con las mujeres del templo, lo dice en el versículo 22. Además de esto, a pesar de que lo sabía, solamente los regañaba. Versículos del 23 al 25. Por lo cual, Dios entendió que ellos estaban demostrándole, vamos a decir que más respeto a sus propios hijos que a Dios. Por eso es que Dios les dijo, es que tú a ellos los honras más que a mí. Porque lo que ellos estaban haciendo era grave, déjeme decirle, muy grave. Y Elí lo sabía. Y Elí le tuvo más miedo a sus dos hijos que a Dios. Y aunque él sabía que estaba mal, y aunque él hablaba, el vigor de carácter no le dio suficiente como para cortar eso desde raíz. Le tuvo más miedo a los hijos que a Dios mismo. Por tanto, aquí viene el decreto de parte de Dios, versículos 31 y 32, su familia iba a ser debilitada. Versículo 23, el sacerdocio que lo tenía su familia iba a ser transferido a otra familia, o sea, le iban a quitar el ministerio. Y en el versículo 34 deja claramente que Ofni y Finehás iban a morirse los dos en un solo día. Déjenme aclarar esto de la transferencia del sacerdocio, porque hay un texto en la Escritura sacado fuera de contexto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Y qué dice la gente? No, los dones son irrevocables. Si usted se leyó la Confesión de Fe de Filadelfia completa, como la mandamos a leer antes de aprobarla, usted habrá constatado que la Confesión de Fe de Filadelfia dice claramente que Dios, cuando desecha a una persona, le retira los dones que le había otorgado. Lo dice la Confesión de Fe de Filadelfia. Entonces la gente dice, no, irrevocables son los dones. Sí, de Israel. Miren el contexto de ese pasaje para que usted vea que está hablando de la nación de Israel. Y está hablando de que Dios no ha desechado totalmente a su pueblo, ese es Israel, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, en el contexto, lo que Pablo está diciendo ahí, no, Israel entero no se va a perder. Siempre va a haber un remanente que Dios lo va a salvar porque es irrevocable el llamamiento que Dios les hizo a ellos. Y ese don, esa gracia que Dios les confiere a ellos es irrevocable. Pero no significa el texto que Dios no te puede quitar un don. Mírenlo ahí, este hombre era sacerdote y Dios le había jurado que para siempre iba a ser sacerdote, y que él le respondió, yo había dicho que, pero ahora te digo, no, también. Eso se llama un cambio de disposición en teología, porque Dios no cambia, Dios es inmutable, pero es un cambio de disposición. Por tanto, sí se pueden perder dones, Dios puede retirártelos. Miren a grandes predicadores que empezaron bien y miren las porquerías que están haciendo ahora. Coja un disco de Jesús Adrián Romero cuando él empezó para que usted vea lo cristocéntricas que eran sus canciones y escuche las estupideces que está cantando ahora. Mi pregunta, ¿se le retiró o no se le retiró esa iluminación y esa gracia de dar en el blanco, de ser una adoración cristocéntrica genuina, a tal punto que sus discos podían utilizarse para la adoración corporativa porque todo era cristocéntrico y vertical? Todo el tiempo a él, a ti te exalto, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, teología, gobierna Jesús, poderoso en majestad, imperio, poderoso. Y ahora está cantando 3 o 4 boberías. Miren a muchas personas que eran tremendos predicadores y ahora los escuchas y se han vuelto a las fábulas, como dice la Escritura. Hermano, literalmente es una fábula. Ya Harrigan está diciendo que él sale del cuerpo y que los demonios una noche lo cogieron por el cuello y lo traspasaron 3 pisos por la placa. Ya te das cuenta que es una fábula lo que enseña la Escritura. Es como cuando se apartan, es como que Dios les empieza a retirar también. En la misma medida que ellos se apartan, Dios les retira también su gracia y es como que ya no generan. Y no se dan cuenta que están hablando sandeces, que están haciendo el ridículo, que están haciendo un papelazo. No se dan cuenta. Están ciegos por completo al tremendo papelazo que están haciendo delante de todos y dejando ridículo el cristianismo. Por tanto, sí les son retirados sus dones.
Y el texto que la gente saca fuera de contexto se refiere al llamado de Israel como nación para la salvación. No se está refiriendo a que cuando yo tenga el don, nadie me lo puede quitar. Aquí se le quitó el oficio, que se le había obviamente como un don. Por tanto, otra de las maneras, y es la tercera y última, en la cual podemos diluir el cristianismo, es cuando en el contexto familiar no se establecen los límites correctos que se debe establecer en un hogar cristiano. Yo sé que este tema no es fácil, y déjenme decirles que a nosotros todavía no nos ha pasado porque nuestras niñas todavía están chiquitas. Y uno nunca puede escupir para arriba porque te puede caer la escupida en la cara. He visto muchos pastores que sus hijos han sido un desastre, incluso pastores buenos. Yo no recuerdo si es el hijo de John Piper, ¿no es el que está apartado? Y el de Sproul también, no sé para qué. Tremendo siervo y se les apartaron sus hijos. Pero yo lo que sí debo decir es informar lo que nos corresponde como padres. Cuando haya que escoger entre Dios y tus hijos, Dios está primero. Y Jesús fue enfático. El que ama a hijo o a hija o a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Cuando llega a un punto en el cual hay que ser radical, hay que ser radical. Dios primero. Porque si no, tú intentando salvar a tu hijo o a tu hija, a tu familia, lo que puede venir como resultado es lo que le pasa a Elí. Elí, con tal de no buscar un problema con los hijos, ¿qué le pasó? Que sus 2 hijos se murieron, pero es que la historia no termina ahí. Los hijos se fueron para el infierno. Yo les exhorto que ustedes vean una predicación de un pentecostal, por cierto. Si todos los pentecostales fueran como él, yo no tendría ningún problema en hacer hasta cultos unidos con ellos, fíjense. Pero David Wilkerson era un pentecostal de los años 60 y 80 por allá. Ese hombre separado en el púlpito, hermano, yo realmente no le veo el pentecostalismo por ningún lugar, porque hablaba mejor que cualquier bautista y que cualquier. Y él decía, él tiene una predicación que se llama, la de la angustia, un llamado a la angustia. Se llama. Y él decía, ay, porque él se emocionaba, ay, de aquellos padres que ven que sus hijos se están yendo al infierno y no hacen nada. Y lo están viendo. Elí estaba viendo que sus hijos se estaban yendo al Seol y no estaba haciendo nada. Eso significa que hay veces que una conversación no es suficiente. Hay veces hay que hacer un poco más. Y el día del juicio, sí, tus hijos serán responsables, pero tú también. Si ustedes no se saben la historia, ellos murieron de verdad en un día y Elí también se murió, se cayó de una silla para atrás, se dio en la nuca y ahí quedó. También. Pero él vio la muerte de sus hijos, él vio la desgracia que le ocurrió a su familia, después se murió y después el sacerdocio fue tal y cual dice, y fue transferido. Y la familia de él nunca más volvió a ser sacerdotes en el templo de Dios. Por tanto, culmino entonces con este texto, el que leímos en la lectura devocional, 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, del 14 al 18 dice, no os unáis en yugo desigual a los incrédulos. Este pasaje se ha usado mucho para los matrimonios, que está bien, no está mal, pero cuando usted mira en el contexto, aplica a un matrimonio, pero aplica también a las amistades, a las relaciones, a la juntamenta. Dice Pablo claramente, miren, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y te va a hacer 5 preguntas retóricas, dice Pablo. Hay 5 preguntas retóricas. Las primeras 2 preguntas retóricas se centran en la naturaleza radicalmente diferente que tienen los creyentes y los no creyentes. Y las últimas 3 preguntas retóricas se centran en la mutua exclusividad que tienen que ver, que tienen los dos líderes de los 2 reinos. O sea, un reino excluye al otro. No se mezclan. No hay punto medio. Miren, la primera pregunta retórica dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? Esa es la primera. Perdón, no, esa es la tercera. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿en qué momento, si tú quieres vivir en justicia, recuérdense que justicia es obediencia a la ley, tú vas a tener compañerismo con una persona que ese no es el estándar de su vida? El estándar de su vida es anarquía. Recuerden que le dije que el reino de las tinieblas se caracteriza por la... No, ¿quién dijo eso? Tú te pareces una boba, una monga con las sayas esas. Mira esto, quizás cuenta es una vida licenciosa. Yo me mando. A mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. El cristiano sabe que tiene un Dios, sabe que tiene un Señor, sabe que ese Dios es santo y sabe que ese Dios tiene una ley y sabe que no la puede quebrantar. Por tanto, nosotros no tenemos una vida anárquica, nosotros tenemos una vida de obediencia, de sumisión. Somos esclavos, no somos los reyes. No somos nuestro Dios, somos las criaturas. Y tenemos un Dios. Por tanto, justicia con injusticia no concuerdan. Segunda pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Es obvio. La pregunta es retórica, por eso se queda en silencio. No da la respuesta, pero la respuesta es obvia. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas en un mismo cuarto. Si un cuarto está oscuro y usted enciende la luz, se acaba la oscuridad y se apaga la luz, regresa a la oscuridad. Pero no puede en un momento encender una luz y que se te quede de aquí para acá. Lo oscuro y de aquí para acá.
con claridad. Eso no ocurre, por lo menos no en este mundo. Eso no puede ocurrir. Vienen entonces las tres últimas preguntas retóricas que tienen que ver con la exclusividad de cada reino en sentido general. Dice, ¿qué acuerdo hay? Perdón, ¿y en qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué concuerdan ellos dos? La respuesta es que no concuerdan en nada. Entonces, si yo soy cristiano, yo estoy en el reino de Cristo. El que no es cristiano, aunque no lo quiera, incluso a veces sin saberlo, está en el reino de la tierra. ¿En qué concuerdan? En nada. Los intereses de él no son los intereses míos. Sigue diciendo, ¿o qué parte del creyente concuerda, obviamente, con la parte del incrédulo? Ninguna. Y tercera pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? ¿Dios ha hecho un tratado de paz con el diablo? Nunca. No hay ningún acuerdo. Por tanto, como alguien decía, esperar que los hijos de luz obren conjuntamente con los hijos de las tinieblas es tan necio como esperar que la luz y la oscuridad estén en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por tanto, miren lo que sigue diciendo el texto, porque esta es la parte bien buena. Versículo 16, ya cuando empieza a citar la Biblia, dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán por pueblo. Por lo cual, y aquí viene la orden. ¿Cuál es la orden? Ya que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿A qué se les parece esto de salir de en medio de ellos? ¿No se les parece Apocalipsis cuando le dijo a Babilonia, salid de en medio de ella por lo mismo, para que no recibáis su plaga? Lo mismo, mírenlo aquí, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué viene como resultado de apartarse y no tocar lo inmundo y salir de en medio de Babilonia? Él dice, y yo os recibiré, seré para vosotros por padres, ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué está diciendo el texto? Que una persona no se aparta, está ahí, que le gusta, que lo disfruta. Dios no es su padre, ni él tampoco es hijo de Dios, y Dios no le ha recibido. Por tanto, regresemos a Apocalipsis. Esta vez el capítulo 3, versículo 16. 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí estamos en presencia de una iglesia que tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Aquí estaríamos en presencia, usted puede aplicar esto de manera personal. ¿Cómo sería una persona que quiere estar bien con Dios y con el diablo? Que quiere estar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Que quiere estar bien en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Que quiere venir a la iglesia, estar en los cultos, pero también quiere salir a las discotecas por las noches. ¿Cómo Dios piensa? ¿Qué piensa Dios de esas personas? Aquí lo tenemos claramente. Dios te dice de manera personal, y la palabra de Dios es personal, así que tómatelo personal si tú sabes que Dios te está hablando. Yo conozco tus obras. O sea, no te creas que aunque los demás no lo saben, no creas que yo no lo sé. Yo sí conozco tus obras. Y yo conozco, obviamente hay una elipsis, que ni eres frío, ni eres caliente. Y a mí me asombra esta frase porque dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, que Dios preferiría que estuvieras en el mundo acabando, que no que estuvieras así con un pie aquí y un pie allá. Dice, ojalá y te fuera frío. Ojalá te definieras y cogieras uno de los dos caminos. Ah, dice, pero por cuanto eres tibio, y aquí es donde viene el problema, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices en su interior, eso es lo que piensa la persona. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes, no lo sabe, está ignorante, que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Esta frase está aquí porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿A qué se les parece? ¿A qué se les parece? Prestaron atención a Apocalipsis 18, la mujer que está sentada, ella decía, yo soy rica y no soy viuda. Lo mismo, es lo mismo. Ella decía en su corazón, y no veré, no conoceré la destrucción, o sea, me va a pasar nada. Eso es lo que cree todo cristiano, que cree que no le va a pasar nada, que Dios nunca va a hacer justicia, que eso va a pasar desapercibido. Y usan la gracia de Dios como libertinaje. Pero Dios dice claramente
que Él te va a vomitar de tu boca por cuanto no eres ni frío ni caliente y que tú no estás consciente de que eres un desventurado. Compáralo con la escritura. Bienaventurados los que, y empieza a decirte, hacen esto, hacen aquello. Ahora está diciendo, no, esta persona es desventurada. Su vida no tiene sentido, no vive, simplemente existe. No hay propósito. Eres un desventurado. Segundo, eres miserable en la condición espiritual. Miseria humana es lo que está reinando en el corazón tuyo. Eres pobre, o sea, no tienes realmente dinero, no eres rico para con Dios. Dice, eres ciego, no ves, no te das cuenta de la realidad, no percibes las cosas como son verdaderamente, porque el pecado ciega. Y segundo, y dice, y estás desnudo. ¿Por qué utiliza la palabra desnudo? La desnudez siempre es mostrada en la Escritura como algo que da vergüenza, y es obvio. Si usted le quita la ropa, te siente vergüenza. Y la inclinación de toda persona es rápido cubrirse, esconderse para que no lo vean porque avergüenza. Y lo que está diciendo Dios es que tú estás pasando pena. Tú estás viviendo en vergüenza. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, si quieres ser rico, busca la riqueza que viene de arriba. Eso es lo primero. Y para vestirte, dice, para que seas rico y vestiduras blancas, para vestirte la vestidura blanca en Apocalipsis siempre se usa como la santidad, como la consagración. O sea, la idea es, deja esa tibieza, ponte caliente, date de frío, conságrate, vístete para que dejes esa vida de vergüenza que estás llevando y vístete con una toga blanca que demuestre la santidad y que no sea descubierta o no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y esta frase me encanta, dice, unge tus ojos con colirio, échate gotita, que tú estás ciego. Tú no te das cuenta, pero estás ciego. Y no estás viendo las cosas como son. Échate gotica en los ojos, porque estás ciego. Para que veas, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por tanto, como hemos aprendido hoy, hay varias maneras de corromper, de diluir, de mermar, de menguar, de confrontar, de hacer afrenta a lo que es la esencia misma del cristianismo. Estuvimos viendo básicamente tres aspectos. En el aspecto religioso, vendría siendo como menospreciar el sacrificio perfecto en la cruz de Cristo y creer que la salvación tuya depende en gran parte del esfuerzo tuyo. Ese arminianismo es una manera de menoscabar la esencia pura de la gracia del Evangelio. Segundo, en el ámbito social, una de las maneras de diluir el cristianismo es cuando usted es amigo del mundo, le ama, le gustan las cosas del mundo. Y en el aspecto familiar es cuando usted no establece los límites correctos dentro de la familia. Por tanto, el texto claramente nos está diciendo que Dios nos manda a salir de ellos, a apartarnos y a consagrarnos para que Él nos reciba y nos tenga por hijo y Él sea nuestro Padre. De lo contrario, si la persona no se aparta, vendría siendo como alguien que quiere estar en la luz y en las tinieblas, y Dios va a ser peor, te va a vomitar de su boca, te va a expulsar y te está dejando bien claro que estás avergonzando tu familia, a la iglesia, al cristianismo. Llevas una vida desventurada, eres pobre y eres ciego. Debemos entonces comprar de Él el oro refinado y las vestiduras blancas para no diluir el mensaje. Termino con una seria advertencia. En el libro de los Hebreos, el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, lo más probable es que haya sido Apolos, él hace lo que nosotros conocemos como una hipótesis. Una hipótesis es como poner una situación X que no se ha dado, pero viene siendo como que, ¿qué pasaría si esto fuera realidad? ¿Ya? Eso es una hipótesis. Entonces él dice, y aquí es donde viene la hipótesis, que si los que fueron iluminados recayeran de esa iluminación, sería como, y aquí es donde viene la hipótesis, dice, como pisotear la sangre de Cristo. Y dice el texto que será culpado, como si esa persona hubiese sido la que mató a Cristo. Como leí el otro día en Facebook, la única persona que puede apostatar de la fe es alguien que haya sido previamente cristiano. El inconverso no puede apostatar. Les recomiendo firmemente que vean la predicación de Josías Grauman en la conferencia de expositores de 2025, que él habló precisamente de la apostasía. Como él lo dijo claramente, todas las advertencias que hay contra la apostasía en la Escritura están dirigidas a creyentes, no están dirigidas a los incrédulos. Los incrédulos no creen. Esto es una cuestión seria. Dios no nos da permiso para diluir su evangelio. Dios no nos da permiso para tener esa vida licenciosa. Debemos arrepentirnos. No puedes cambiar, lo repito. Si tú quieres salir de ahí, no vas a poder. La única manera en que se sale de ahí es teniendo las fuerzas que da el Todopoderoso. Debes correr a Cristo en arrepentimiento y fe y rogarle a Él que te ayude. Porque yo sé, personalmente sé que no puedes. No vas a poder salir si Dios no te ayuda.
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por tanto, corre a Cristo en arrepentimiento y fe, porque como cantamos, Él es el Señor que está sentado a la diestra de poder, tiene todo el poder para hacer su voluntad. Él sí te puede sacar de ese valle, de ese bache, de ese hoyo. Por tanto, ve a Él te puede ayudar.